Hola familia, gracias por conectarte hoy. Oro que este mensaje que estás a punto de escuchar no solo te inspire, sino que te anime a seguir a Jesús aún más. De hecho, probablemente hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta palabra. Quizás estás pensando en ellas ahora mismo. Quiero animarte a que compartes este mensaje con ellos. Y si lo estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte. También quiero agradecer a todos aquellos que nos apoyan. No tendríamos ningún ministerio fuera de estas cuatro paredes si no fuera por nuestros amigos que nos acompañan en oración y nos acompañan económicamente. Hay miles de personas que benefician de este ministerio gracias a tu generosidad y te lo agradecemos tanto de corazón. Para continuar o para comenzar a apoyar nuestra misión de ayudar a otras familias a seguir a Jesús, puedes visitar cfmiami.es/dar. Dar es simple y seguro. Bueno familia, disfruta este mensaje. Aplaudimos a Dios por su gran poder, por su gran amor, por su bendición, por todo lo que ha hecho por nosotros. Seguramente usted y yo podemos celebrar en este día tantas cosas preciosas que Dios ha hecho. Y venimos aquí buscando de Él que nos hable. Y si nos habla, entonces Él nos anima, nos fortalece, nos ayuda a continuar adelante. Bienvenidos todos. Mi nombre es Blair Neira, soy pastor en Villavicencio, Colombia. Y traigo un saludo de parte de mi esposa, de mis hijos y de la congregación, por supuesto en Villao y también en Acacías. Y para ellos también un saludo muy especial. Estamos realmente agradecidos con Dios por lo que el Señor está haciendo en estos lugares. Y en este instante también ellos están viendo nuestra predicación, esto que está ocurriendo en este lugar tan importante. Muy bien, quiero animarles a que tomen su lugar, por favor, siéntense, pónganse cómodos. Y quiero sumarme a este gran proceso de enseñanzas con esta serie a la que hemos denominado Providencia Dulce y Amarga. Es una oportunidad para predicar del libro de Ruth, un libro hermoso que nos habla de la provisión de Dios y de cuántas cosas preciosas hizo el Señor por esta familia y en este caso por esta mujer. Bien, la semana pasada se habló del capítulo 1 y fue un capítulo que demostró mucho dolor, muchas situaciones difíciles, muy complejas que vivió la familia de Elimelech. Y hoy hablaremos del capítulo 2. El capítulo 1, un tiempo de mucho sufrimiento, y el capítulo 2, ya algo nuevo comenzó a pasar gracias a la provisión de nuestro Dios. Por eso el título de esta predicación es de la tragedia a la esperanza. Y de eso queremos hablar. Leamos por favor Ruth capítulo 2 versículos 1 al 3. La Biblia dice: Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Partió pues y espigó en el campo en pos de los segadores, y fue a la parte del campo que pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelech. Permítame contarle lo siguiente. Yo soy cristiano hace aproximadamente unos 32 años y he escuchado decenas, tal vez cientos de testimonios de cómo Dios provee de manera milagrosa, cómo Dios hace cosas tremendas a favor de sus hijos. Yo mismo podría contarles algunas cosas que ha hecho conmigo, con mi familia. Pero preparando esta enseñanza, traje a mi memoria algo que le ocurrió a una mujer que conozco. Quiero contarles acerca de Sandra. Sandra es una mujer que fue diagnosticada hace 11 años con un cáncer en sus ovarios. Este cáncer trastornó completamente su vida, su situación. Entró en una crisis, en un colapso tan grande que las cosas se complicaron totalmente para ella. Cuando ella fue diagnosticada con ese cáncer, tuvo que trasladarse de su pequeña ciudad. Ella vive en San José del Guaviare, una ciudad ubicada en el sector selvático de Colombia, pero tuvo que trasladarse a Bogotá, la capital de nuestro país, porque nuestro sistema médico en esos lugares no tienen cómo atender esas situaciones tan complejas de salud.
Trasladarse a Bogotá significó dejar a sus 3 pequeñitos al cuidado de otras personas. Significó también que toda su vida se paralizara, su trabajo, sus proyectos, todo. Y ahora comenzó a vivir en algunos lugares de paso, hogares de refugio, albergues, para personas que, como ella, llegaban a la ciudad buscando solución para sus problemas de salud. El médico que la atendió, un anciano de unos 80 años, le dijo: Sandra, tienes que operarte muy pronto porque este cáncer es tan invasivo que puede matarte solo en unas semanas y tu vida está en riesgo. Esta mujer comenzó a tocar todas las puertas posibles, comenzó a buscar la manera de agilizar su proceso para las cirugías, pero cuando comenzó en ello, comenzó a enterarse de que por el tema médico podría tardar meses en que eso se llevara a cabo. Ella hizo todo lo posible, tocó muchas puertas, habló con personas, hizo el tema legal, exigió, se quejó, buscó amigos, pero nada pudo hacer para agilizar su cirugía y ahora solo le quedaba esperar a ver qué iba a ocurrir. Cierto día, estando en la clínica que la estaba atendiendo, decidió salir a llorar su tristeza, su dolor, porque no veía ninguna solución a la mano. Se sentó en una pequeña cafetería, un lugar a tomarse un café muy pequeñito cerca de la clínica, y allí comenzó a llorar. Y ella me cuenta que decía con sus frases de tristeza cosas como: ya no tengo ninguna solución para mi problema, solamente me queda esperar la muerte, ya no hay una esperanza para mí. Y allí, llorando, levantó su mirada e iba entrando a la cafetería el médico que la había atendido una semana antes y que le había dicho todo lo que podía pasar con ella. Cuando él la vio, el médico la conoció y le dijo: Sandra, ¿cómo estás? Eso ya era todo un acontecimiento, porque que un hombre como él la recordara a pesar de estar atendiendo tantos pacientes todos los días, ya era algo significativo. Sandra le contó todo su dolor, toda su tristeza. Sandra le hizo saber que no había solución desde la parte administrativa para poder hacerse la cirugía, y el médico la tomó del brazo, se la llevó a la clínica, pasó por entre algunos consultorios, llegó donde unos especialistas y les dijo: necesito que me ayuden con esta mujer. Ella necesita una cirugía y no tenemos cómo hacerlo pronto. ¿Quién me quiere ayudar? Y logró el apoyo de algunos especialistas, y a la siguiente semana, 3 o 4 días después, estaban operando a Sandra. Pero eso no fue todo. Pocas semanas después hubo necesidad de una segunda cirugía, y nuevamente este médico movió todo lo necesario para que volvieran a operarla. Y después de ello, como si fuera poco, el médico le consiguió unas sesiones de quimioterapia, cosa que no tenía ella cómo acceder a ese tipo de servicios, pero el médico las consiguió y le practicaron las quimioterapias. Fue una serie de acontecimientos milagrosos. Ahora ella se recupera, ahora está muy bien, y lo más grande aquí, bueno, por supuesto, el milagro de la provisión de Dios para ello, el hombre que le ayuda, el médico, los especialistas que le ayudan. Pero lo más importante aquí es que Sandra, en medio de todo ese proceso, conoció de Dios y comenzó a amar al Señor y comenzó a servir a Dios, y ahora sirve al Señor en una iglesia. Tengo un saludo para ustedes de parte de Sandra. Miren el siguiente video, por favor. Hola iglesia, Dios les bendiga. Mi nombre es Sandra Tovar y quiero saludarles desde la Amazonía colombiana en San José del Guaviare. Quiero decirles que para mí es de mucha alegría poder compartir mi testimonio con ustedes a través de las palabras del pastor Blair. Puedo decirles que yo vi la ayuda de Dios, vi su provisión milagrosa y cómo Él me llevó de la tragedia a la esperanza. Puso personas en mi vida en ese momento que me ayudaron en todo mi proceso. Médicos, especialistas, amigos, familiares, pero en especial estoy agradecida con el cirujano, que tanto me ayudó, una persona que estuvo conmigo, que me ayudó, que estuvo en todo mi proceso y que fue alguien fundamental que Dios colocó en mi camino para poder lograr el éxito después de esa situación de salud. Sé que fue Dios obrando en todo. Hoy estoy completamente sana.
pero Dios utilizó este proceso de enfermedad para que yo lo conociera. Hoy sirvo a Dios junto a mi familia en la iglesia. Quiero animarlos a servirle al Señor, a que lo conozcan, a que vivan para Él, a que sin importar por lo que estén pasando, vean siempre a Dios obrando en sus vidas. Dios les bendiga. Celebramos todo lo que Dios hizo en Sandra y cómo Dios utilizó a ese hombre para que sin conocerla tuviera tanto aprecio por ella y le ayudara en todo su proceso. Tal vez todos aquí tengamos algo que contar de parte de Dios y de su provisión. Tal vez aquí todos tendríamos algo nuevo que decir y nos animaría a todos. Por supuesto, es justamente lo que pasa en el capítulo 2 del libro de Ruth, donde hay una expresión del amor de Dios, de su provisión, de sus milagros, ayudando a estas mujeres a sobrevivir en un tiempo de tanta crisis. Por eso la idea central de esta enseñanza es: Dios provee con poder para el cumplimiento de sus planes. Dos verdades en una frase: Dios provee con poder, todo para el cumplimiento de sus planes. Hoy quiero mostrarles tres cosas que este capítulo 2 nos muestran de Dios. Tres cosas que son evidentes cuando lees todo el texto, y es lo que quisiera en esta hora indicarles a todos. En primer lugar, ¿qué nos muestra este capítulo de Dios? Escriba por favor: su soberanía. Dios es soberano. Escríbalo por favor allí. Decir que Dios es soberano tiene que ver con reconocer el dominio de Dios, el poder de Dios. Dios es el dueño de todo cuanto existe. Él lo creó todo, Él lo sustenta y por eso tiene el dominio sobre todo. Miren, recuerden la historia. Noemí y Ruth ahora están viudas. Ahora su situación es muy difícil. Noemí perdió a Elimelech y a sus dos hijos, y Ruth con ello perdió a su esposo. Ellas dos deciden regresar a su tierra, a la tierra de Noemí. Ruth se queda con ella y comienzan a enfrentar la realidad de tener que llegar a una situación de depender de otros, a ver quién les tendía la mano. Estando en esa situación, Ruth muy diligentemente trabaja en los campos y es donde conoce a Booz, y Booz extiende su amor, su gracia sobre ella y la redime, la ayuda. Eso es para resumirles todo el capítulo 2. Pero cómo se dieron los acontecimientos es lo que quiero mostrarles. En primer lugar, hablar de que Dios es soberano implica, escriba como letra A por favor, nuestro esfuerzo. Implica nuestro esfuerzo. Los versículos 2 y 3 del capítulo que estamos leyendo dice: y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Ella le respondió: ve, hija mía. Partió pues y espigó en el campo en pos de los segadores, y fue a la parte del campo que pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelech. Ahora vamos al versículo 7. Ella me dijo, dijeron los trabajadores de Booz: te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora, solo se ha sentado en la casa por un momento. Y el versículo 17 confirma esa gran acción de trabajo de Ruth. Ruth espigó en el campo hasta el anochecer y desgranó lo que había espigado, y fue como 22 litros de cebada. Iglesia, que Dios tenga el control de todo, que Dios sea nuestro sustentador, que Dios sea nuestro proveedor, no quiere decir que no nos corresponda ser responsables, diligentes, esforzados. Ahora, aunque la situación de Ruth y Noemí no era fácil, noten que Ruth no se paralizó frente a la situación difícil que estaba viviendo. Ruth llegó a la nueva tierra, no conocía a nadie, pero le dijo a Noemí: Noemí, déjame ir a trabajar, necesitamos sobrevivir, y para ello tengo que ir al campo y ayudar con la cosecha y a ver qué me puedo ganar con eso. Es decir, cuando estás en la situación de crisis, tenemos que depender de Dios, debemos confiar en Dios, pero debemos esforzarnos, debemos trabajar para que de esa manera
diligentemente nos ganemos el favor de Dios como corresponde. Ahora, Dios había establecido la forma para sostener a sus hijos en medio de las crisis, hablando de esta situación de los cultivos. Deuteronomio capítulo 24 versículo 19 dice: cuando ciegues tu cosecha en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no regresarás a recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos. Ruth y Noemí clasificaban dentro de esta lista de personas. Ruth era viuda y era extranjera. Tenía el derecho legal, civil, de ir y meterse al campo y recoger aquellos pocos frutos que cayeran en el piso y comenzar a hacer su propia porción de alimento para llevarlo y hacer todo el proceso que correspondía. Pero tenía que esforzarse, tenía que ir al campo y los demás debían permitirlo. Quiero animarte a depender de Dios. Quiero animarte a creer en que Dios es el proveedor. Quiero animarte a creer que Dios te da lo que necesitas, pero siendo diligente, siendo esforzado, trabajando, haciendo lo que corresponde en favor de nuestra familia. Entonces, la soberanía de Dios implica que tenemos que esforzarnos, pero también, letra B, implica causalidad. Escriba por favor la palabra causalidad. No dije casualidad, dije causalidad, y se lo voy a explicar leyendo unos versículos, el 3, el 19 y el 20. La Biblia dice: partió pues y espigó en el campo en pos de los segadores, y fue a la parte del campo que pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelec. Entonces su suegra le dijo: ¿dónde espigaste y dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Y ella informó a su suegra con quien había trabajado y dijo: el hombre con quien trabajé hoy se llama Booz. Noemí dijo a su nuera: sea él bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Le dijo también Noemí: el hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. Aquí encontramos una gran evidencia de la soberanía de Dios. El Señor causó una serie de acontecimientos perfectamente alineados, sincronizados, para que se diera el encuentro entre estas personas. Un encuentro que marcaría el futuro de muchas personas más. Un encuentro que queda guardado dentro de la Biblia como algo muy importante, muy grande. Ya se lo mostraré en unos minutos más adelante. Dentro de la perspectiva teológica, esto se conoce como causalidad. Y se lo quiero resumir, se lo quiero definir con una frase. Decir que Dios tiene el control de todo, es decir que Dios es la causa de todas las causas. Entre tantas personas, entre tantos campos que seguramente estaban cosechando para esos días, entre tantas posibilidades, justamente Ruth fue a espigar al campo de Booz. Entre tantas situaciones, justamente se encontró con el pariente que podía redimirla. Eso habla de que Dios tiene perfectamente controladas todas las cosas. No hay casualidades en Dios, no hay suerte en Dios, no hay casualidades de las que podamos decir que son las que están marcando nuestra vida. Es Dios actuando en nosotros. Y Noemí lo sabía. Miren lo que leímos la semana pasada en Ruth capítulo 1 versículo 20 y 21. Ella les dijo: no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Por favor, note que Noemí no le echa la culpa a los demás. No dice: es que el diablo hizo esto. No dice: es que el gobierno de turno. No le echa la culpa al problema social, económico, político. Ella dice: Dios el Todopoderoso es el que me ha causado todo esto. El versículo 21 dice: llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Perciba por favor que en ningún momento lanza frases de reclamo o de pelea. Hasta lo adora cuando lo reconoce como el Todopoderoso. Ella reconoció que definitivamente todo tiene que ver con el Señor. Dios es el que permite lo bueno o lo malo. Ahora,
nosotros somos los que calificamos si algo es bueno o es malo. La pregunta aquí sería, ¿realmente es tan bueno? ¿Realmente es tan malo? Quiero explicárselo con algo que está ocurriendo en algunas partes de nuestro planeta. En Valencia, España, han ocurrido algunas cosas bien difíciles por un fenómeno meteorológico conocido como Dana. La cifra de muertos es muy alta. Las lluvias han causado muchas inundaciones y con ello muchos estragos. Y hay muchas familias que perdieron todo lo que tenían. Yo no sé si aquí hay algunas personas que tengan familiares que hayan pasado por esta situación. En el caso nuestro, conocemos algunas personas que están luchando por lo que ocurrió. Sin embargo, en Marruecos, exactamente en el desierto del Sahara, en un sector del desierto, también un extraño fenómeno meteorológico ha causado que haya muchas lluvias como las que hacía mucho tiempo no tenían. Ha llovido en unos pocos días lo que normalmente llueve en casi todo un año. Esto ha causado que ahora en el Sahara, en ese sector, hayan pequeños lagos y que algunos árboles, alguna vegetación esté brotando y que hayan regresado algunos animales. Muchos turistas están llegando a la zona porque quieren ver el fenómeno natural. Entonces, mientras en Valencia dicen ya no llueva más porque es malo, en el Sahara están diciendo por favor que llueva más porque es muy bueno. Entonces, lo que es bueno para unos es muy malo para otros. Yo no sé si has percibido que te está pasando algo bueno y con facilidad a los pocos días dices no, eso se volvió algo malo. O te está pasando algo muy malo y después terminas diciendo fue lo mejor que me pudo pasar. Lo que pasa es que si es bueno o malo, nosotros somos los que lo estamos calificando. Calificamos ese tipo de cosas, pero definitivamente no es un tema de evaluarlo, sino de entender que es Dios haciendo las cosas necesarias para el cumplimiento de sus planes. Ahora, ¿qué más implica que Dios es soberano? Implica su gracia. En el capítulo 2, versículos 10 y 13 dice: ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia ante sus ojos para que se fije en mí siendo yo extranjera? Entonces ella dijo: Señor mío, he hallado gracia ante sus ojos porque me ha consolado y en verdad ha hablado con bondad a su sierva, aunque yo no soy ni como una de sus criadas. Algo queda muy claro en este pasaje y es que Ruth reconoce que definitivamente Booz tuvo gracia con ella. Recuerde la historia que le conté al comienzo sobre Sandra. Y cuando le pregunté a Sandra, ¿por qué crees que el médico hizo eso? ¿Te pidió dinero? ¿Te pidió plata? ¿O te pidió algo diferente? ¿Qué ocurrió? Y me dijo absolutamente nada. Simplemente tuvo gracia conmigo. Hallé gracia en él. Decidió ayudarme porque quiso. Eso fue lo que pasó con Ruth. Booz decide tener misericordia de ella y le ayuda. Y cuando revisamos es justamente lo que Dios ha hecho por nosotros. Su gracia nos ha alcanzado sin merecerlo, fijó su mirada en nosotros y, como dice la Escritura, ha tenido misericordia de quien ha querido tener misericordia. Ese es nuestro Dios soberano. Voy a hablarle de una segunda cosa que este capítulo deja ver de Dios, pero antes permítame decirle la idea central nuevamente de esta enseñanza. Dios provee con poder para el cumplimiento de sus planes. Así como dijimos ya que este capítulo deja ver su soberanía, veamos el punto 2, Él nos deja ver su bondad. Dios es bondadoso. Hacemos bien con decir que Dios es bueno. Y Ruth sí que lo pudo celebrar, la bondad de Dios. Ese Dios que conoció a través de Noemí. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Hasta aquí ha sido maravilloso, misericordioso. Dios realmente es muy bueno, ha sido muy bueno con nosotros. Él es muy bueno si estamos sanos, pero igual si estamos enfermos, Él no deja de ser bueno.
Tenemos que gritar con alegría si vemos que la provisión de Dios está para nuestra familia y tenemos lo necesario para llevar adelante las cosas de nuestras responsabilidades, y gritar con efusividad: Dios es bueno. Pero si no nos alcanza, igual Dios es bueno, es maravilloso, es bondadoso. Miren, la bondad de Dios, en el caso de Ruth y también de nosotros, letra A, establece nuestra humildad. Escriba por favor: establece nuestra humildad. Los versículos 10 y 13 dicen: ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia ante sus ojos para que se fije en mí, siendo yo extranjera? Ella no olvidó que era una extranjera, era una tierra desconocida para ella. Y sigue diciendo: entonces ella dijo: Señor mío, he hallado gracia ante sus ojos, porque me ha consolado y en verdad ha hablado con bondad a su sierva, aunque yo no soy ni como una de sus criadas. Si algo entendió Ruth es que no podía perder de vista quién era. Ella nunca olvidó que era una viuda, que era una extranjera, que era una mujer que no alcanzaba a ser ni como una criada de Booz, pero tomó siempre esa actitud correcta frente a él y a quien correspondía. No se sintió en el derecho de reclamar, de exigir, de pelear, de quejarse. Sin importar la crisis que estaba viviendo, mantuvo su cordura, una posición correcta de respeto. Mire, a Dios no podemos ir con reclamos, con exigencias, con peleas. Debemos ser respetuosos y humildes sin perder de vista lo que realmente somos: personas necesitadas de Él, pecadores que hemos decidido creer en Él y convertirnos y seguir el camino que Él nos ha trazado. Eso habla de la bondad de Dios. ¿Saben de qué más habla la bondad de Dios? De lo siguiente, letra B: su bondad establece nuestras buenas acciones. Nuestras buenas acciones. Ruth comenzó a inquietarse y le preguntó a Booz: oiga, Booz, ¿por qué tanta gracia conmigo? ¿Por qué te portas así conmigo? Y el versículo 11 y 12 lo aclara. Booz le respondió: todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle. Y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y a tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías. Que el Señor recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth actuó bien. Cuando ella se queda sin su esposo, su familiar más cercano ahora era su suegra, y entiende el dolor de Noemí porque perdió a su esposo y a sus hijos. Y Ruth decide quedarse con ella, y Ruth decide amarla y decide cuidarla. Ya seguramente Noemí era una mujer mayor, pero Ruth decide estar con ella y trabajar para ayudarle en su provisión diaria. Y eso llegó a los oídos de Booz. Dos cosas quiero decir. La primera, que cuando haces cosas buenas, Dios te recompensa por hacerlo. Y dos, si haces algo bueno es porque Dios causa que lo hagas. Ningún ser humano hará algo bueno simplemente desde su propia iniciativa. Es decir, en Dios tiene toda la causa para que eso se dé. Es Dios quien provoca en nosotros una buena acción. Y cuando lo hago, cuando hacemos cosas buenas, Dios nos bendice por hacerlo. Y fue justamente lo que ocurrió. Yo quiero decirle que tal vez Ruth nunca imaginó que hacer algo a favor de su suegra significaría que su vida después tuviera la posibilidad de una bendición tan grande como la de conseguir un hombre que la desposara, que estuviera con ella y que le diera un futuro, una familia. Posiblemente son cosas que nunca esperamos, pero Dios nos bendice de manera sorprendente. Por eso la letra C: la bondad de Dios establece nuestras bendiciones. Escríbalo por favor: nuestras bendiciones. Y para ello quiero mostrarles los versículos 14 al 16. A la hora de comer, Booz le dijo a Ruth: ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Así pues ella se sentó junto a los segadores. Booz le sirvió grano tostado y ella comió hasta saciarse y aún le sobró.
Cuando ella se levantó para espigar, Booz ordenó a sus siervos y les dijo: déjenla espigar aún entre las gavillas y no la avergüencen. También sacarán a propósito para ella un poco de grano de los manojos y lo dejarán para que ella lo recoja y no la reprendan. Todo esto habla de la bondad de Dios. Ya Booz había hecho cosas significativas por ella, pero siguió bendiciéndola, siguió proveyéndole más, y con ello le aseguró el futuro, por lo menos para las siguientes semanas de su alimentación, porque es que Dios realmente es bueno. Santiago capítulo 1 versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Todo proviene de Él. ¿Tienes algo? Dios te lo proveyó. ¿Necesitas algo? Dios te lo proveerá, porque de Él provienen todas las cosas. Por eso David dice en Salmos 103 versículo 2: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. No podemos olvidar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Muy bien, ya dijimos que Dios es soberano y que Dios es bondadoso. Vamos a ver un tercer punto, pero antes déjeme mostrarle la idea central de esta enseñanza. Dios provee con poder para el cumplimiento de sus planes. Lo tercero que este capítulo nos muestra de Dios es su propósito. Escriba por favor la palabra propósito. Algo que debemos aclarar es que, por hermosa que sea la historia de Ruth y todo este acontecimiento de los campos, y Booz que llega imponente a mostrar su autoridad y que ayuda a Ruth, todo eso es muy significativo. Se ve romántico, se ve estético, bonito, pero hay algo mucho más allá. Lo superficial sería quedarnos con esa situación entre Ruth, Noemí y Booz, y vale la pena mencionarlo, vale la pena enseñarse. Pero hay cosas más profundas. Es más que un relato de amor por una mujer, es más que un acto de compasión, es más que un milagro de provisión. Hay un propósito profundo, enorme. Lo que pasó con Ruth, lo que pasó con Sandra, la mujer que te conté al comienzo, lo que ha pasado con nosotros, todo, absolutamente todo, tiene que ver con el propósito eterno de Dios. Es que su propósito, letra A, por favor escríbalo, expresa exactitud. Expresa exactitud. Como observamos lo que Dios ha hecho, podemos notar la exactitud de todo lo que ocurrió. Voy a mencionárselo de la siguiente manera: el tiempo en el que pasó fue el exacto. Noten el último versículo del primer capítulo de Ruth, versículo 22. Dice: volvió Noemí y con ella su nuera Ruth la moabita, regresando así de los campos de Moab, llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. ¿Cuándo llegaron? Al comienzo. Ahora mire el último versículo del capítulo 2. Y Ruth se quedó cerca de las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo, y ella vivía con su suegra. Entonces, ¿cuál es el tiempo de este capítulo 2? Desde que arranca la cosecha hasta que termina. Hay exactitud en el tiempo. No podía ser antes de la cosecha y no podía ser después de la cosecha. El tiempo que Dios definió, ese era el que debía cumplirse. Ahora, vamos más allá. Hablemos del espacio, del lugar donde se dieron las cosas. Versículo 3. Partió pues y espigó en el campo en pos de los segadores, y fue a la parte del campo que pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelec. Así como el tiempo fue el exacto, el lugar fue el exacto. No fue a otra finca, no fue a otro sector, fue exactamente al campo que le pertenecía a Booz. Y en tercer lugar, las personas que rodearon esta historia fueron exactamente las que tenían que ser. El versículo 1 dice: Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza de la familia de Elimelec, el cual se llamaba
Booz. Todo convergió en algo sorprendente, en algo muy bien sincronizado. El tiempo, el lugar, las personas, todo era lo correcto. Y es fácil entender en el capítulo 2 que Ruth estaba en el sitio correcto, en el tiempo correcto, con las personas correctas. Por supuesto que es fácil entenderlo, pero quiero ir más allá. En el capítulo 1, Ruth también estaba en el lugar correcto, en el tiempo correcto y con las personas correctas. Pero ahí algunos dirán, pero si donde estaba todo le salió mal, y en ese tiempo todo salió mal, y las personas que estaban, algunas murieron, todo salió mal. Pues bien, yo quiero decirle lo siguiente: pueda que a Ruth, a Noemí, todo les haya salido mal, pero para el propósito de Dios, todo salió tal cual como Dios lo había planeado. En otras palabras, Ruth vivió tiempos difíciles en el capítulo 1 porque así tenía que pasar. Y ahora está en el capítulo 2 y vive tiempos mejores porque así debía pasar. En otras palabras, nadie entenderá el capítulo 2 sin pasar por el capítulo 1. Nadie podrá vivir el capítulo 2 sin vivir el capítulo 1. ¿En qué parte estás tú? ¿Estás viviendo el capítulo 1 o estás en el capítulo 2 o estás en el tiempo de transición? Con esto estoy animándote a creer que tal vez tú, aunque estés dudando de si estás haciendo lo correcto, con las personas correctas, en el tiempo correcto, hoy quiero decirte de parte de Dios, estás en el tiempo correcto, en el lugar correcto, con las personas correctas. Pero las cosas me están saliendo mal. Tal vez sean mal para ti, tal vez te duelan, tal vez te arranquen lágrimas, pero para el propósito de Dios es lo que debe pasar. Recuerda, esto no gira en torno a ti, no es tu historia, es la historia de Dios, es el propósito de Dios, es el plan de Dios. Y tal vez te digas quejando, tal vez te duela mucho, pero es exactamente lo que tiene que pasar para que entendamos la voluntad de Dios. Para entenderlo mejor, por favor escriban en la letra B lo que hace el propósito de Dios. Expresa perfección. El propósito de Dios expresa perfección. El versículo 21 y 22 dice: entonces Ruth la moabita dijo: además él me dijo, debes estar cerca de mis siervos hasta que hayan terminado toda mi cosecha. Noemí dijo a Ruth su nuera: es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. Literalmente todo fue tan perfecto, todo fue tan bien planeado, que Booz proveyó las formas para que Ruth siguiera en su proceso, en su trabajo, amparada, protegida por las ideas, por las cosas que había establecido Booz a favor de ella. Dios ha establecido cosas para nosotros. Dios ha definido las maneras, las formas. ¿Qué nos corresponde? Obedecer, caminar como corresponde, acatar las indicaciones que se nos dan. Ahora, cuando eso pasa, entonces percibiremos cómo Dios hace cosas poderosas. Y si no hace lo que pensamos que debiera hacer, ¿quiénes somos para reclamarle? Mire, Daniel capítulo 4 versículo 35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie, escúchelo por favor, nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? ¿Quiénes somos para reclamarle? ¿Quiénes somos para decir: estoy peleado con Dios, no quiero acercarme a Dios? No, Él hace como Él quiere, porque hace lo correcto, lo perfecto para el cumplimiento de sus propósitos, de sus planes. Así como el propósito de Dios expresa exactitud, expresa perfección, por último, letra C, expresa salvación. Y aquí es donde yo quiero llevarlo a entender que era mucho más que una historia de amor entre Ruth y Booz, que era mucho más que un milagro de provisión para que dos mujeres no murieran de hambre. Esto hace parte de una grandiosa historia de redención, grandiosa historia
historia de salvación que teníamos que oír, que algunos hemos oído desde antes, que otros hoy que nos acompañan por primera vez, tal vez es la primera vez que lo escuchan. Es lo siguiente: Mateo capítulo 1 versículos 5 y 6 y el versículo 16 hablan de ella, de Ruth. Pero estamos hablando de un texto del Nuevo Testamento. Pero mire cómo lo menciona. El versículo 5 dice: Salmón fue padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Booz, el personaje del que hemos hablado tanto hoy, fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Y Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre del rey David. Y David fue padre de Salomón, cuya madre Betsabé había sido mujer de Urías. Ok, detengámonos un momento aquí. Estamos diciendo que Ruth, siendo una moabita, habitando en una población pagana, lejos del pueblo de Dios, conoció de Dios porque una familia del pueblo de Dios se ubicó en Moab, y estando allí se acerca a esta familia. Ahora mueren los varones. La mujer moabita se va con Noemí al pueblo de Dios, al pueblo judío, y estando allí Dios la inserta en la línea genealógica de la vida de David, el rey David. Sí, Ruth se convirtió en la bisabuela del rey David, el que mató a Goliat, el rey de Israel, el que escribió muchos salmos. Estamos hablando de ese David. ¿Cómo es posible que Dios rescate a una mujer de esa vida pagana, estando muy lejos del pueblo de Dios, y ahora la trae para que haga parte de eso? ¡Qué tremendo propósito! Pero hay algo mucho más grande que eso. Hay algo mucho más profundo. Porque la Biblia sigue diciendo en el versículo 16: Jacob fue padre de José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces era la bisabuela de David, pero era la tatarabuela de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo es de la línea del rey David. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué grandioso! Una mujer que no hacía parte del pueblo, extraída de manera poderosa a esta familia, y ahora hace parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero decirles esto, a ver si lo entendemos mejor. Dios provoca en este pueblo mucha hambre, y ahora esta familia tiene que ir a buscar sustento a otro lugar para que Ruth hiciera parte de esa familia. El hambre fue causada para el plan de Dios, para que esta mujer conociera de Dios. Altísimo precio, porque murió Elimelech, murieron sus hijos, y esta mujer ahora se viene a una tierra desconocida. Todo para engranar en el plan de Dios. Lo que Dios hace para atraernos a Él a veces es sorprendente. A Ruth le mató a su esposo. A Sandra le puso un cáncer en sus ovarios. ¿Qué hizo contigo Dios para atraerte? ¿Qué hizo contigo Dios para rescatarte? ¿Qué te causó Dios para que reaccionaras de tu mala manera de vivir? Bendita la enfermedad que te trajo a los pies de Cristo. Bendito el dolor que te trajo a Dios y que te llevó a conocerlo. Bendita la pérdida que tuviste, que te llevó a reaccionar y a dejar tus malos caminos para caminar con Dios. Bendita la angustia, benditas las lágrimas que te arrancaron de este mundo para venir a los brazos de tu Salvador. Bendito nuestro Dios, que nos amó como nos ha amado para rescatarnos. Con algunos ha hecho cosas muy difíciles. Seguramente ha habido lágrimas, pero Dios para eso nos ha amado, para rescatarnos. De eso les hablo hoy, de salvación. Su propósito es salvarnos. Su propósito ha sido rescatarnos. Su propósito ha sido darnos vida eterna. Mucho más que una provisión, mucho más que una sanidad. Dios quiere salvar tu alma, salvarte a ti. Quisiera terminar pidiéndote el favor de que te pongas sobre tus pies y vamos a orar juntos. Pero piensa por un momento antes de que oremos, ¿cuántas cosas están pasando en tu vida? ¿Qué tan buenas son? ¿Qué tan malas son? ¿Qué tan difíciles son? Y antes de orar, quiero contarte una historia muy sencilla para que lo podamos entender un poquito más. Un granjero tenía una finca
con muchos caballos. Una hermosa granja con muchos animales, muchas yeguas. ¿Eso es bueno o es malo? Es muy bueno porque tenía muchos animales. Cierto día encontró que en medio de sus yeguas había llegado un caballo salvaje que había venido desde el bosque. Hermosísimo el caballo, y ahora estaba con sus yeguas. ¿Eso es bueno o es malo? Buenísimo. Ahora tenía tremendo semental dentro de sus caballos para su proceso de crianza. A los pocos días, ese caballo rompió el establo, escapó y se llevó a muchísimas yeguas. ¿Eso es bueno o es malo? Muy malo, porque ahora perdió a muchos animales. A los 4 o 5 días regresó el caballo con las yeguas que se había llevado, y ahora traía otras yeguas que había dejado en el bosque con muchos pequeños potros, animales pequeños que estaba criando también. ¿Eso es bueno o es malo? Buenísimo. Ahora la cantidad de caballos creció muchísimo. El hombre, muy animado, entonces decidió amansar el caballo para regalárselo a su hijo, porque era un gran animal para poder obsequiar a su muchacho. Eso es buenísimo, porque ahora tendría un nuevo caballo para el trabajo. El día que el muchacho recibió el caballo, el muchacho se montó sobre el caballo saltó, el muchacho se cayó al piso y se fracturó un brazo. ¿Eso es bueno o es malo? Es muy malo, porque ahora el muchacho está herido. La siguiente semana comenzó una guerra en el país y pasaron por todas las granjas reclutando muchachos para llevarlos para la guerra, pero el muchacho no pudo ir por su brazo fracturado y se libró así de la muerte. ¿Eso es bueno o es malo? Es muy bueno. El muchacho se salvó. Y así podría quedarme todo el resto de día diciéndole muchas cosas, viendo cómo pueden ser buenas, viendo cómo pueden ser malas. Seguramente podríamos seguir ahondando sobre eso. Yo te pregunto en esta hora, ¿cómo ves lo que te está pasando? ¿Bueno o muy malo? A ti que vienes por primera vez, ¿cómo ves lo que te está pasando? Es muy malo, es muy triste. Te arranca lágrimas, te trae tristeza, te produce dolor. Lo entendemos. Tal vez las cosas no pintan bien, pero quiero decirte, no deja de calificarlo ya como algo bueno o como algo malo, y comienza a verlo desde la perspectiva de que hace parte del propósito de Dios para tu vida. Eso te ayudará a entender muchas cosas y en este día a creer en Dios como corresponde. Vamos a orar. Pidámosle a Dios que nos permita exaltarlo en medio de toda circunstancia, que nos permita reconocerle como Señor en medio de toda situación. Vamos a orar a Dios y a pedirle su ayuda. Y antes, a todos aquellos que quieran reconocer a Jesucristo como Salvador, les animo a que también le digamos a Él cuánto queremos amarle y queremos creer como corresponde. Padre eterno, pedimos tu ayuda y bendición en esta hora, reconociendo que tantas cosas que están pasando, que pasaron o que van a pasar, hacen parte de tu propósito. Perdónanos si nos hemos quejado, si hemos actuado de manera inconsecuente con nuestra fe, y tal vez criticamos, censuramos, tal vez decimos cosas que no corresponden, y tal vez estamos reclamándote y exigiéndote como si tuviéramos el derecho de hacerlo. Perdón por eso, por favor, Señor. Pedimos nos permitas poner nuestra vida completamente a tus pies, rendidos, reconociendo que tú eres el dueño, el Dios soberano, y que tienes el control de todo, y que por supuesto, como tu palabra dice, quieres lo mejor para nosotros. Padre, te pido por aquellos que han venido por primera vez, permíteles reconocerte como Salvador, como Señor, como Rey. Si vienes por primera vez, di conmigo, por favor: creo en ti, mi Dios, creo en que eres soberano, creo en que eres poderoso y que tienes el control de todo en mi vida, y que todo lo que está pasando tú lo usas para que te conozca. Hoy quiero conocerte más y pedirte que me salves, que me ayudes en todo, en el nombre santísimo de Jesucristo. A ti damos gloria, a ti damos honra, en el santo nombre de Jesús. Amén y amén.